vertido. En aras del tiempo también, porque estamos desfasados, y en vista de un gran currículum que me presentó nuestro colega Juan Ángel Vázquez Martínez, me voy a permitir solamente dar algunos destellos de este documento para poder dar paso directamente al trabajo que Juan Ángel preparó para esta reunión, que es la situación de las bibliotecas universitarias en México, y que ya contextualizó Sergio con estas normas y desde luego con el método de evaluación. Así que bueno, sin más trámite, Juan Ángel Vázquez Martínez, que es potosino de nacimiento, chilango por adopción, campechano por residencia constitucional, carmelita por adscripción y yucateco de pasadita, tiene alrededor de 20.400 días de existencia, así que saquen ustedes sus cuentas. Además de informarnos y compartirnos que es CCHero del plantel Vallejo, estudió su licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Colegio de Bibliotecología. Hizo una tesis que fue premiada en el concurso de 1995 del Colegio Nacional de Bibliotecarios y entre otras ha cursado diplomados a distancia, videoconferencias de la UNESCO, como profesor de la UNACAR, Universidad Autónoma del Carmen. Ha impartido algunas materias relacionadas con los recursos de información. También como jornalero ha sido archivista y estuvo trabajando en esta labor como en Ferrocarriles Nacionales de México por 2 años. Su desarrollo profesional lo ha llevado a brindar asesorías a múltiples instituciones, entre otras la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha tenido algunas participaciones, como él las llama, gregarias, en reuniones de bibliotecarios desde 1994, donde ha colaborado activamente en la red de bibliotecas de la región sur-sureste de la Núñez, y eso mismo lo ha llevado a ser participante del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, el CONPAP-IES, que ya mencionaba Sergio, en donde como buen bibliotecario consistente se ha desempeñado como vocal, como secretario, como vicepresidente y como presidente. Actualmente él es el director de bibliotecas de la Universidad Autónoma del Carmen, como lo había mencionado, en donde ha trabajado desde hace 18 años y que en su acervo o en sus colecciones tiene 8 bibliotecas y tiene otras en perspectiva. Así que sin más trámite, como siempre, Juan Ángel, es un gusto presentarte a ti y uno más de tus trabajos. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que el Escalón es una cantina de aquí de Mérida, ¿no, Alberto? No, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Bien, antes que nada, pues muchas gracias, Alberto, por esta invitación, sobre todo puesto que es una encomienda que nos dieron y de alguna forma pues le vamos avanzando. Bien, en la siguiente foro, bien, ese es el contenido que de alguna manera vamos a manejar, los antecedentes, una metodología y propiamente de la situación y unas conclusiones referentes a esta compilación de estos datos que de alguna manera pues han sido estructurados de tal forma para rescatar algunos elementos de ahí, y obviamente que no es un trabajo concluyente, pero le vamos a ir avanzando, ¿no? Bien, ese tipo de trabajo se ha realizado a partir del 2000, de la UAD y la UABC. En este caso, el maestro Arellano y José Alfredo Verdugo hicieron una primera situación de las bibliotecas y hicieron ese trabajo. Posteriormente la Baja California Sur hizo uno en 2003, así muy breve, y luego posteriormente, bueno, aquí el maestro Sergio Pérez hizo uno en 2005. En el 2007 en la UJAT se nos dio esta encomienda a la UAD y a la UNACAR de iniciar este proceso para poder obtener pues una serie de datos que nos lleven a esta elaboración de ese instrumento. Ya en 2010 se empieza a hacer esa recopilación de datos, ¿sí? Y en el 2012 se hace una pues breve presentación, y obviamente, bueno, pues en ese 2013 se expone esta situación
que de alguna manera no hace un acopio total de la información porque hay alguna serie de elementos que no nos permiten poder obtener los resultados, porque hay una volatilidad en los directivos de bibliotecas. Por decir, una universidad X, en un año cambió 3 veces de director de bibliotecas, y a pesar de que hay una escuela ahí, y estuvo cambiando, y de alguna manera pues no. Ya el maestro Arellano y yo, que hacemos los Fidel Velázquez de aquí de la sí, estamos ya a los milenios, ¿verdad? Bueno, adelante, la siguiente. Bien, en esta metodología, pues de alguna manera tomamos como base el 2005, bueno, también 2000, 2005, pero también aquí el maestro Arellano esta cuestión de actualizar los apartados, esos son los que se sumaron, estos 6, y estos reactivos fueron 27 de ellos. Se enviaron los cuestionarios a 40 directivos y respondieron 36 de ellos. Y quiero comentarles que incluso pues, ahí la técnica de enviarles es que incluso a los propios rectores les enviaba los cuestionarios, porque si no respondía el director, bueno, pues con el rector vieron que sí respondía más aún. Entonces, de esa forma pude captar más información y ahí teníamos. Bien, bueno, al menos ya logré pues que hicieran más, hay todas unas que me faltan, pero hasta creo que aquí la vamos a dejar. La siguiente, por favor. Sí, aquí hay una variante que a veces pues lo delegan en el llenado del cuestionario, o sea, es otra persona que lo hace y bueno, pues y de alguna manera pues la información como que se muestra sesgada. Sin embargo, bueno, pues son indicadores, o sea, de alguna forma no hay, pues no todo está hecho, todo es transformable, todo es corregible, perfectible, pero que de alguna manera nos arroja una serie de elementos que nos podrían tomar pues para poder llevar los efectos. Adelante. Para tener un enfoque general, pues veamos hasta aquí me he dirigido, ¿no? Los usuarios, algunos que vemos, no, pues la UDG, pues fíjense bien cuántos tiene la UDG en cuanto al número de estudiantes, pero fíjense bien, es educación media superior. En el cuadrante, a la mitad dice que son educación media superior. De tal manera que a nivel nacional existen 24 universidades que tienen bachillerato. ¿Qué significa esto? Que hay un núcleo, ¿sí?, de estudiantes que aún es necesario abordarlos. Los proveedores, por ejemplo, aquí deben haber estado, porque esta información les es de primera mano, porque saben cuando se evalúa por parte, por ejemplo, del COPAEMS, cuando se sabe cuántos estudiantes tienen y qué ofrecer a esos estudiantes. Entonces, este número de estudiantes, pues aquí están referenciados, y como ven, pues hay de parámetros de grandes, medianas y pequeñas. En este caso nosotros pues tenemos este bachillerato y nos arroja esto. Hay un interesante artículo que maneja por parte de ANUIS, nos dice cuántas universidades tienen estos elementos del nivel medio superior, que de alguna manera en este momento se encuentran en procesos de evaluación. O sea, y para variar está don Antonio Gaguguet, que fue el que diseñó lo del Ceneval. Él es el que está a cargo precisamente del COPAEMS para nivel medio superior. La siguiente, por favor. Pero a nivel superior, vean más o menos el número de estudiantes que existen. Obviamente no podemos a la UNAM y al Politécnico, ¿no?, que ya sabemos cuántos tienen. Pero sí, de alguna forma, esto nos da un indicio de qué manera se ofrecen servicios a quienes. ¿Sí? Esos son tomados de un trabajo que hizo nuestro Juan Pablo Cetina Monterrey, de la unidad de planeación de aquí de la universidad, que le comentaba, bueno, ese trabajo, ¿por qué no nos das esos datos y presentarlos para que lo veamos aquí en esta reunión? La siguiente, por favor. Bien, aquí vemos el número de bibliotecas que nos está arrojando este avance de este diagnóstico nacional, que nos ubica y nos sitúa, si de alguna forma, cuántas son las bibliotecas que se tienen. Obviamente que hay instituciones que de alguna manera no podrían tener sus niveles, como los colegios, el Colegio de Michoacán, el Colegio de Sonora, pero pues también son a un nivel menor, pero sí nos dicen cuántas bibliotecas existen,
¿sí? Y de alguna forma, cuando lo contrastamos contra el número de inscritos, pues nos da estos elementos. La siguiente, por favor. Aquí están también los presupuestos que se han hecho para adquisiciones. Ojo, esos son cuestiones de impresos. Y como ven, hay algunas que no tenemos, por ejemplo, incluso nosotros mismos, ahorita ya sé que nos van a dar un presupuesto para libros, ¿verdad? Porque eso ya lo anoté, pero para que vean que de la biblioteca es brava, hasta los de casa muerde, ¿verdad? Y por eso no los pongo. Bien, la siguiente, por favor. Bien, en cuanto a revistas, ven ustedes cómo se tiene estos ejercicios de adquisiciones. Sin embargo, aquí hay elementos muy sustanciales, puesto que el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, pues por lo general, aporta esas revistas en texto completo. Por ejemplo, nosotros que tenemos, nos dotaron de 11 bases de datos, tanto de Springer, EBSCO, Cengage, la American Chemical Society, ¿sí? En fin, 9 bases de datos que fueron dotadas, y de alguna manera eso es un elemento muy importante, puesto que hay instituciones que incluso ahora no saben cuántos les han dotado. Por ejemplo, los institutos tecnológicos de estudios superiores ya les habían otorgado estas bases de datos y no lo sabían. Por ejemplo, una universidad privada, cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sí? Les habían dotado también de estas bases de datos, pero no se habían percatado de ello. Al momento de presentarles cuántos eran, ya se dieron cuenta que tenían precisamente esos accesos. Lo único que tenían que hacer era ubicarlos en su página web y empezar a hacer el desarrollo de todo esto y para poder estipularlo. Ya lo comentó el maestro Ruelas, que de alguna manera pues los PIFIs pues se nos terminaron para un rubro, pero que se destinaron a otro. La siguiente fue. Bien, eso es lo que recoge de las bases de datos, pero a la hora de hacer la copia de esta información en bases de datos, esos ejercicios nos permiten ver que hay universidades que aún ¿sí? siguen ejerciendo para adquirir bases de datos en línea y hacen esos esfuerzos al interior de las universidades y van adquiriendo estas bases de datos. Obviamente que eso permite tener pues un panorama más general. Yo recuerdo que hace un par de años se hizo una compilación de cuáles eran las bases de datos que se hacían a nivel nacional, y nos dimos cuenta de que a bibliotecas revueltas ganancia de proveedores, porque bueno, pues a uno le vendían de un precio, a otro le vendían de otro, y al final de cuentas pues todo salió en el conrecito, ¿verdad? Y eso nos hizo ver que esas bases de datos, que de alguna manera, como bien puntualizó el rector en la mañana, pues el cuerpo docente es quien debe inducir, quien debe dirigir a la cuestión del desarrollo de habilidades de información para el uso de estas bases de datos. Y sobre todo, el hacer este desarrollo para las fuerzas inferiores, o sea, para los bachilleratos. Porque de alguna manera las universidades que tienen bachilleratos, pues muchos de ellos se incorporan a sus universidades, o se dispersan, pero ya llevan, identifican cuáles son las bases de datos que tienen del nivel bachillerato. Pero de alguna manera, bueno, pues aquí nos va ejemplificando este tipo de información que sin duda, bueno, pues aquí los proveedores dirían, bueno, pues mi clientela es la de abajo, ¿verdad? A ellos son los que debería de visualizar. La siguiente, por favor. Estos son los usuarios potenciales más o menos que están manejando, que obviamente, pues, en algunos no lo estipulan, pero sí nos dan un referente de qué manera se están distribuyendo estos usuarios potenciales que nos dan conforme a estas matrículas. La siguiente, por favor. Este elemento también que de alguna manera se ejemplifica en la guía, pues vean ustedes cómo en formación de licenciatura lo que nos comentan las universidades. Dicen, bueno, miren ustedes, también si lo tomamos por tamaños, pues vemos que pues, hay un mayor número de bibliotecas, hay un mayor número de personal, pero sí hay universidades que solamente tienen a un profesional al servicio en esa institución.
casi que en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? Entonces, pues bueno, uno ya estaría dirigiendo, pero sí, tal vez eso nos da un indicio de la importancia de la formación de recursos humanos, y también, ¿no?, los que ya están formados, que ya tienen esta formación y están en una universidad, pues pueden ver un área de oportunidad e irse a otro lado, ¿verdad?, ya con esos estudios y hacer una movilidad. Pero veamos el siguiente nivel. Bueno, me decía lo que nos fue arrojando, ¿sí? Y de alguna manera, bueno, pues aquí nos da un mayor número de personal que está adscrito con el nivel de esta maestría. Como ven, las barras, pues casi se va de la barra a la barra light, y ahorita vamos a la barra super light. Entonces, ponemos la siguiente, el doctorado. Vean, o sea, propiamente se acortan el número de personas que tienen este nivel, y que hace ver pues la importancia de ir pues trabajando en esos aspectos, y que de alguna manera pues no visualizamos también pues los tiempos del recurso humano, porque de alguna manera pues los tiempos van cambiando, y eso se está moviendo. La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí en la colección de documentales, que aquí, bueno, ya lo puntualizamos con la guía que debe ser de acervos, ¿verdad? Aquí están los títulos existentes, vean lo que se cuenta. Pero fíjense, por ejemplo, el Colegio de México, que aparentemente pues es una sola biblioteca, pues tiene un edificio con mayor capacidad. Yo recuerdo que cuando asistimos al Colegio de México hace ya un buen tiempo, tenían como 300,000 volúmenes, ahora tienen, bueno, ustedes casi 400 y tantos títulos de volúmenes, pero que a la hora de hacerlo pues se amplifica más. La siguiente, por favor. Ahora bien, en los volúmenes con los que cuentan, entonces ya aquí nos puede dar una idea más cercana de qué manera se está moviendo. Ahora, esto es un elemento importante, puesto que de aquí se pueden ver la capacidad del edificio que alberga estos recursos documentales, porque al mayor crecimiento que se tiene, pues de esa manera se puede dar. Porque, por ejemplo, si en el nivel de los espacios, en las normas se pone que, por ejemplo, por metro cuadrado, ¿cuántos libros son los que caben por metro cuadrado o cuántos libros son por metro lineal? Si tengo, por ejemplo, que un estante mide 90 centímetros, tiene 30 centímetros de fondo y mide 2,10 de alto, ¿sí? ¿Cuántos volúmenes le caben ahí? Hemos llegado, por ejemplo, a que caben 35 por cada uno de los estantes. Si lo multiplico por 6, pues me arroja 200 y tantos, y lo multiplico por 2, pues me arroja los 400 y tantos por metro cuadrado. Y luego si lo mido los espacios, de uno menor de 60 centímetros, uno mediano de 90 centímetros y uno de 120, pues de alguna manera me arrojará cuántos volúmenes por metro cuadrado me caben. Y con esas tendencias que, por ejemplo, que nos presentó Marco Bringas, que nos decía de la biblioteca digital, pues eso ahorra mucho en espacios, ¿no? Por ejemplo, la base de datos de K-Nobel, que es de ingenierías, pues tiene casi 3,000 títulos de libros electrónicos. Pues si yo lo divido entre esto, pues podría saber cuánto me estoy ahorrando en espacios. Entonces ya habría una biblioteca sin papel, sino puros libros electrónicos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está lo de revistas, en cuanto a títulos. Pues bueno, eso de alguna manera ya lo comenté, pero hay instituciones que sí tienen aún pues, los recursos para adquirirlas, suscribirse a ellas y poder tener pues este nivel. La siguiente, por favor. En este de aquí, bueno, ¿cuáles son con las que se cuentan? Pues aquí ya están estipulados, creo que se duplicó. La siguiente, por favor. Bien, aquí hay 4 servicios. Ven ustedes los servicios que se están arrojando en cuanto a los datos, pues de alguna manera, pues sí, son los que están documentados, y que de alguna forma eso es lo que generalmente nos piden los organismos, tanto certificadores como el CIES, tanto los acreditadores como el COPAES,
En el COPAEMS de Educación Media Superior también piden registros y que de alguna forma pues tenemos que proporcionar esas estadísticas de uso, ¿sí? Y incluso hasta por programa educativo, que es como lo están solicitando, no únicamente de una forma. La siguiente, por favor. Esa es la disponibilidad de asientos, que bueno, que también en las normas pues especifica cuántos espacios debe de haber por cada uno de los edificios, y que de alguna manera pues esto se va ampliando. Hace poco estuvimos en la Universidad de San Luis Potosí, ¿no se recuerda? Que ampliaron la parte de la biblioteca y lo hicieron aún más amplio en cuanto a su edificio, y esa ampliación pues les reditó obviamente mayor espacio y mayor espacio para los usuarios. La siguiente, ¿no? Bien, así en términos generales es esta situación de cómo van las bibliotecas universitarias, pero que de alguna manera esos 6 apartados que están especificados ya anteriormente en las primeras láminas, pues habría que poner un apartado específico de infraestructura para poder darle pues mayor fortaleza a la hora de poder obtener datos fidedignos para ello. Quiero comentar que omití el punto 6, que es de infraestructura bibliotecaria, puesto que el día de mañana, en la mesa que más aplauda, que nos toca el día de mañana, pues yo voy a poner esos datos en cuanto a cuándo se tienen. Y bien, pues también va a ser pertinente hacer este análisis comparativo para ver cómo se ha movido, digamos, en 10 años, por ejemplo, o en 5 años, cómo se ha movido estos datos, si se ha avanzado o ha retrocedido, o de qué manera pues tenemos acopio de esta información. Y que bueno, algo que apreciamos muy puntual fue la cuestión de los recursos humanos. O sea, eso es importante en cuanto a la capacitación, ya sea la actualización, la profesionalización o dar esa continuidad que se aprecia muy claramente. Y bueno, si bien los datos que estamos presentando aquí no son concluyentes, puesto que incluso aún se sigue trabajando, hay 3 universidades que, al menos 2, están hoy todavía carteándome con ellos para que me den sus datos y poder incorporar. Mi meta es que sean todas, ¿verdad? Pero pues ahorita por lo pronto pues no tenemos Pero bueno, esto nos da una idea general, así, de cómo está esta situación de las bibliotecas universitarias mexicanas a través de esta aplicación de este cuestionario, que si bien no ha sido fácil, pero que de alguna manera pues esta información pues está pues expuesta. Y bueno, y agradecerle pues a mi asistente, ¿verdad?, que es la que está, Leticia Ayala, es la que está compilando continuamente, porque ahí los datos los estamos terciando y me lo está conjuntando y proporcionando. La siguiente, ¿no? Bien, pues ahí estoy, para que quien quiera embarcarse en estas nuevas circunstancias, pues aquí ya está el muelle. Este es el muelle del Jardín Botánico de la universidad, y si alguien quiere su barca a navegar, pues ponga su timón a manejar. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, a Juan Ángel Vázquez, quien nos hace no solo gala de su humor, sino también de esta forma particular de presentar los datos duros de